Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, mi nombre es Ezequiel. Bueno, estamos en un video nuevo. Este es un video que un poco les prometía. En esta ocasión, como habrán podido ver en el título, vamos a hablar sobre la noche oscura del alma. Bien, es un tema que ya mencioné en otro video, pero dije que merecía un video eh, directamente dedicado a esto para explicar un poco más tranquilamente. Les hago un breve resumen en el video del despertar espiritual, que es algo que resuena mucho en distintas partes del mundo y en muchísimas personas y suele generar curiosidad. Muchas personas se preguntan cómo alcanzarlo y dijimos que uno de los procesos para alcanzar ese famoso despertar espiritual es la noche oscura del alma. Bien. Eh, También dijimos que el despertar espiritual no es un proceso, sino el resultado de un proceso. Bien, el despertar espiritual es un punto de quiebre, un punto de inflexión, donde se alcanza una nueva conciencia y se empieza a vivir y a observar tanto a las personas como la vida desde otra profundidad, desde otra conciencia, con otra aceptación, con otra empatía, y ayuda a vivir un poco más sabiamente. Ahora bien, dicho esto, un poco resumiendo lo de ese video, dijimos que la forma no buscada, por decirlo de alguna manera, de alcanzar el despertar espiritual es mediante la noche oscura del alma. Está la forma buscada, no la forma consciente, que es con meditación, haciendo ayuno, muchas técnicas, pero la noche oscura del alma es un proceso que llega solo y termina derivando en un despertar espiritual, pero no era la intención de la persona. Bien, hay que entender que el despertar espiritual es algo que algunas personas lo tienen marcado, aunque no ejerzan ninguna práctica espiritual ni esotérica, ni siquiera se sientan atraídos por eso. Puede que lo tengan marcado. Y para llegar a eso atraviesan un proceso de lucha interna, de crisis, de conflicto, llamado La noche oscura del alma, de la cual hay un poema escrito. Les voy a tratar de contar un poco en qué se basa un poco ese proceso. La noche oscura del alma es un proceso en el que la persona atraviesa una crisis de pensamientos, ideales, espiritualidad, pierde la fe. Bien, a lo largo está acompañado de lapsos de soledad. Bien, tiene muchas cosas parecidas a lo que sería un estado de depresión, pero la diferencia es que un estado de depresión es una condición clínica, médica, la cual puede ser medicada y atendida mediante la salud y la ciencia. En cambio, el despertar espiritual es algo más profundo, que tiene un derivado espiritual, una connotación espiritual y un propósito espiritual. Entonces, no se puede atender clínicamente. Bien, hay síntomas que son parecidos, como la pérdida del rumbo en la vida, la pérdida del sentido, el sentirse vacío, algunas cosas que tienen que ver con la depresión. Pero la diferencia es que si bien uno siente cuando atraviesa la noche oscura del alma, además de todo ese debate interno entre ideales que uno tenía, que de repente entran en conflicto con otra visión que uno no conocía, además de estar marcado por eso, también está marcado muy claramente por una especie de atracción hacia lo espiritual, hacia lo esotérico, como si fuese un llamado. Bien, eh, hay que entender que el despertar, la noche oscura del alma no tiene un tiempo en la vida en el que se manifiesta, depende de cada persona. Hay personas que no lo atraviesan nunca, hay personas que sí, pero se atraviesa una sola vez. Bien, y pasa cuando el alma tiene que atravesarlo. Cuando se da todo, las circunstancias de la vida y cuando es el momento. Bien, no es un proceso que se pueda forzar. Ahora bien, ¿qué tiene este proceso? Bueno, es difícil atravesarlo, no tiene un tiempo determinado de duración. Pero lo que pasa es que la persona puede de repente entrar en crisis con la sociedad, con todo lo que lo rodea, con las personas, con el mundo, sentir una desconexión, perder la fe en la humanidad o en lo que creía. Si era una persona que creía en Dios, perder la fe en Dios. Si era una persona que creía en el universo, perder la fe en el universo. Se caracteriza por una profunda desconexión con lo espiritual, mientras a la vez se siente una atracción. Bien,
una desconexión del mundo, una pérdida del sentido, no reconocerse uno quién es, bien, eh, no reconocernos, darnos cuenta que no somos lo que éramos y ahora no sabemos quiénes somos, por qué actuamos así, qué nos pasó, cuál es el camino que tengo que seguir, estoy perdido en la vida, estoy a la deriva, no sé para dónde ir, no sé qué está bien, no sé qué está mal. La persona entra en una voraje de sentirse perdida y a la vez sentir una especie de vacío muy grande por dentro, que está relacionado con la pérdida del sentido, pero también con la pérdida de algo más, de la esencia, la desconexión con la esencia de uno, bien, y el sentirse solo, vacío, sin la presencia de algo que es lo divino, uno lo descubre después. Pero bueno, es un proceso que algunas personas atraviesan, no es fácil. Lo que termina pasando después de toda esa crisis es que la persona se rinde, bien, se rinde ante ese proceso y el ego se rompe, bien, la noche oscura del alma quiebra el ego, bien. Eh, Hay una frase que una vez leí que decía, todo hombre en algún momento de su vida tiene que verse cara a cara consigo mismo y depende exclusivamente de él que esa sea el momento más feliz de su vida o la más amarga de sus horas. Bien, eso trata un poco la noche oscura del alma, es encontrarse con uno mismo, verse tal cual uno es, tal cual uno fue también, y hacer las paces con eso, para dar lugar mediante la aceptación a una nueva versión de uno. Bien, todos podemos correr en la vida, podemos escaparnos de las cosas, pero de la verdad no se escapa nadie, tarde o temprano llega. Y todos tenemos que vernos al espejo en algún momento de la vida, aunque pasemos la vida mirando para un costado, en algún momento nos vamos a tener que ver de frente, vamos a chocar con la realidad, en algún momento. Y en ese momento se van a determinar muchas cosas. Hay que entender que cuando ese proceso concluye y el ego se rinde ante la voluntad del alma, por decirlo de una forma, uno entra en una especie de aceptación muy profunda con todo lo que fue, con todo lo que es y con todo lo que será. Y eso da paso a un nuevo nivel de conciencia. Una vez que se logra ese despertar, que para otras personas, en otras ramas, es conocida como la iluminación, que es lo que tuvo Buda, por ejemplo, hay que entender que muchas personas relacionan el despertar espiritual con algo más sutil de lo que es. Despertar espiritual no lo alcanzan muchas personas, no es fácil. Bien, piensen que hay gente, hay budistas, monjes que meditan años, ayunan años y no llegan. Bien, hay diferentes niveles, bien, eso es lo que la gente muchas veces le cuesta entender. Se piensa que un despertar espiritual hay que terminar siendo un iluminado y ser Dios en la tierra, y no es así. Se puede atravesar un despertar espiritual, pero que no derive con un estado de conciencia tan elevado, bien, que prácticamente uno deje de ser humano. Lo de Buda, por ejemplo, fue un caso muy particular, una persona que alcanzó un nivel de conciencia muy superior. Pero hay despertares de conciencia, bien, despertares espirituales, por decirlo de alguna manera, más leves, y no dejan de serlo. Bien, lo que hay que entender, se le llama despertar espiritual, pero en realidad es un nuevo nivel de conciencia que se alcanza. Se le llama despertar espiritual porque muchas veces personas que lo alcanzan eran personas que vivieron toda la vida de una forma muy terrenal o muy negada a todo lo holístico, lo místico, el alma, sin conocimiento de nada de eso. Y de repente atraviesan ese proceso y terminan abriéndose a lo espiritual, a lo esotérico, al alma, a la energía, entienden cosas. Por eso se llama el despertar espiritual. Porque en una persona que no tenía idea de nada de todo eso, de repente aprende muchas cosas, entonces se abre a lo espiritual. Pero es un nuevo nivel de conciencia, ¿bien? Y la noche oscura del alma es el proceso por el que muchas veces se deriva en el despertar espiritual. Recuerden que si lo están atravesando, eh, la otra vuelta en el video del despertar espiritual una chica comentó en la cuenta de Instagram que estuvo pasando un proceso complicado de crisis interna y no sabía si se trataba de un despertar espiritual, de una noche oscura del alma.
Y lo que yo le contesté y traté de decirle es que si se está atravesando ese proceso, no tienen que tratar de comprenderlo, tienen que aceptarlo. Bien, no tenemos por qué entender todo el tiempo. Bien, ustedes fluyan con el proceso, déjense llevar, acepten. Bien, las respuestas van a llegar cuando estén preparados para recibirlos. En el momento en el que lo están atravesando no van a saber, no lo van a ver. Bien, cuando culmine van a entender. Pero uno se tiene que entregar el sentir en el momento, a vivirlo, a experimentarlo, no a tratar de razonarlo. Bien, no hay que razonar lo que se siente en el alma, no tiene que ver una cosa con la otra. Hay momentos en la vida para razonar y hay momentos en la vida para sentir y fluir. Ese proceso es para sentir y fluir y escuchar cualquier cosa que nuestra alma nos quiera decir, que nos quiera mostrar, cualquier información que canalicemos, cualquier cosa. Estar atentos, pero no tratar de razonarlo, comprenderlo, porque ahora es muy normal llenarse de preguntas durante ese proceso, pero traten de fluir, tranquilos, no se desesperen, las respuestas van a llegar, siempre llegan, pero no llegan cuando nosotros queremos, llegan cuando las respuestas nosotros estamos preparados para aceptarlas y recibirlas sin que nos afecten la vida, sin que nos condicione, sin que nos reste. Bien, el universo, su alma, su yo superior, en lo que quieran creer, no les va a dar una información que a ustedes les haga mal. Por más que la quieran, por más que la pidan, no la van a tener. Quizás cuando no la pidan, si realmente están preparados, ahí la tengan. Bien. Así que bueno, con esto concluimos este video. Espero que les haya servido comprender un poco más de qué se trata ese proceso. Y recuerden, si lo están atravesando, simplemente fluyan, acepten. La aceptación es la clave, porque ahí es cuando termina el proceso, con la aceptación y la rendición del ego. Ahí se quiebra el ego, no desaparece, no se elimina, no se borra, pero se quiebra y da paso a un nuevo nivel de conciencia. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Recuerden que en la descripción del canal y en la descripción de los videos está el Instagram del canal. Ahí se pueden poner en contacto conmigo si quieren hablar de algo, charlar sobre algo. Siempre estoy contestando. Así que bueno, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.